Dios le bendiga, Dios le guarde, amado amigo, amado hermano, usted que me está viendo por ahí por las redes sociales. En esta hora vengo a contarle una experiencia espiritual que tuve en el año 2024, en el mes de julio, en la segunda semana del mes de julio. Vive Cristo para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. De acuerdo a la asignación que Dios te da, vive Cristo para siempre, el Señor te va a preparar en esa área y te va a llevar al campamento de preparación para que tú puedas conocer cuál es tu llamado, de dónde viene tu llamado. Y si tu llamado es un ministerio, vive Cristo para siempre, profético, de liberación profética, Dios te va a llevar a ese campo, vive Cristo para siempre. Dios te va a llevar, vive Cristo para siempre, a prepararte en esa área para que tú puedas conocer cuáles son los espíritus con los cuales tú te vas a enfrentar y cuál es el espíritu que cuando tú vayas a liberar a una persona, el Espíritu Santo liberte a una persona por medio tuyo, tú sepas identificar cuál es el espíritu que se mueve en ese cuerpo. Entonces, cuando uno tiene una asignación de parte de Dios de liberación profética, vive Cristo para siempre, el Señor te va a llevar a ese campo y te va a preparar, vive Cristo para siempre. El Señor te va a enseñar muchos espíritus, vive Cristo para siempre. El Señor va a hacer y va a permitir de que espíritus, vive Cristo, te ataquen, vive Cristo para siempre, para que tú los puedas identificar, porque nadie puede ejercer, vive Cristo para siempre, algo en lo cual no esté preparado, vive Cristo para siempre. Dios tiene que prepararte para tú poder acceder, vive Cristo para siempre, a ese ministerio, vive Cristo para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. Y si tienes tu Biblia ahí, sé acompañándome, vive Cristo para siempre. En Efesios, vive Cristo para siempre. 6, aleluya, vive Cristo para siempre. 11 en adelante, vive Cristo para siempre. Y como la palabra es de Dios, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos como título prefacio la armadura de Dios y dice así, 6:11. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vive Cristo para siempre. Y más abajo en el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, vive Cristo para siempre. Está pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, vive Cristo para siempre. En el mes de julio, vive Cristo para siempre del año 2024, en la segunda semana del mes de julio, vive Cristo para siempre. Yo tuve una experiencia espiritual, tuve un ataque de parte de un principado, vive Cristo para siempre, porque cuando yo empecé, vive Cristo para siempre, desde el año, a finales del año 2023, el Señor comenzó a hacer una obra grande en mí para que yo pudiera, vive Cristo para siempre, predicar su palabra, vive Cristo para siempre. Empecé con muchos ataques, vive Cristo para siempre. Muchos ataques, vive Cristo para siempre. Incluso desde noviembre del 2023 empecé a sentir una dolencia, vive Cristo para siempre. Pero yo me iba a predicar y la dolencia se fue haciendo cada día más fuerte, vive Cristo para siempre. Pero yo primero no entendía de dónde venía esa dolencia, porque yo le decía al Señor, pero Señor, yo te estoy sirviendo. Señor, yo estoy llevando tu palabra. Señor, yo estoy guardándome para ti. Y la dolencia se fue haciendo cada día más fuerte, vive Cristo para siempre. Incluso en la noche, la dolencia era más fuerte, vive Cristo para siempre. Y en el mes de julio, vive Cristo para siempre, del 2024, hay poder en la sangre de Cristo. En la segunda semana, yo estoy en mi casa, vive Cristo para siempre, y estoy acostada en la cama a la hora, vive Cristo para siempre, a las 3 de la tarde. Era la hora
de ese tiempo eran las 3 de la tarde, vive Cristo para siempre. Y estoy en mi casa, en la cama de mi niña, y me acuesto y cierro los ojos, y cuando pum, por detrás de mi casa, vive Cristo para siempre, en la cocina, por donde queda mi cocina y la cocina de la casa de mi madre, veo un hombre parado, vive Cristo para siempre. Ese hombre tenía una camisa de tela manga larga y un pantalón blue jean, y era de piel morena, vive Cristo para siempre, y del cabello era como un cabello así como enroscadito, vive Cristo para siempre, pero yo lo estoy viendo espiritual, con mis ojos cerrados, lo estoy viendo, ese hombre que está parado ahí, vive Cristo para siempre, pero los ojos no eran normales, tenía ojo como del mico, vive Cristo para siempre. Vive Cristo para siempre, de pronto haya visto, vive Cristo para siempre, que hay una especie de mono que le llaman mico, es más pequeño. Entonces tenía los ojos, ese hombre tenía los ojos como el mico, eran redondos, vive Cristo, tenía aspecto de hombre, pero ya a lo que yo me quedo mirándolo espiritualmente y le enfoco su rostro, ya los ojos no eran normales de un ser humano, vive Cristo para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. Pasa ese día, lo veo, vive Cristo para siempre. Estoy dormida y lo veo a ese hombre ahí parado. Y no le paro bolo, como yo todas las noches oro. Antes de dormir, me levanto en la madrugada también a orar, vive Cristo para siempre. Entonces, cuando llega el siguiente día, estoy en mi casa, en la sala, meditando, con la cabeza así mirando hacia abajo, pero hacia la mesa. Vive Cristo para siempre, y llega una ocasión que cierro mis ojos, vive Cristo para siempre, y a lo que cierro mis ojos veo que de mi corazón sale una luz, y esa luz se esparce y cubre mi casa, vive Cristo para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, vive Cristo para siempre, y en ese mismo día, en la madrugada de ese mismo día, vive Cristo para siempre. Son las 4 de la mañana, vive Cristo para siempre. Y durante ese tiempo me comienza la dolencia, porque solo era en la madrugada, vive Cristo para siempre, el ataque. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo siempre antes de dormir cubría mi casa, cubro mi familia, cubro mis hijas, vive Cristo para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. Y luego que es cubierto, oro, procedo a dormir, vive Cristo para siempre, pero en la madrugada de la noche otra vez me despierto a hacer la misma rutina, vive Cristo para siempre. Pero eran las 4 de la mañana, hay poder en la sangre de Cristo, y en el transcurso de ese tiempo, vive Cristo para siempre, tengo el dolor, vive Cristo para siempre, pero estoy dormida y me dicen que me necesitan, escucho una voz divina que me dice que me necesita, que ayune 7 días, vive Cristo para siempre, que me necesitaba en sacrificio 7 días, hay poder en la sangre de Cristo. Y durante ese tiempo que me están hablando, vive Cristo, el Espíritu Santo está hablando a mi espíritu y lo estoy escuchando que me dice que tengo que, vive Cristo para siempre, levantar ese sacrificio, ese ayuno de 7 días, abro mis ojos y estoy meditando, vive Cristo, despierta, boca arriba, hay poder en la sangre de Cristo, porque ya tenía 2 meses durmiendo en la cama de mi niña, vive Cristo para siempre, porque había dejado mi cama, mi habitación, la había dejado porque no, no me como, la cama era muy grande, vive Cristo para siempre, me senté incómoda y quería dormir en algo más pequeño. Y tengo a mi niña al lado, vive Cristo para siempre. Y luego de eso, que estoy con los ojos abiertos, me acuerdo de un pastor que vive en Guayaquil, vive Cristo para siempre, y menciono y digo, voy a tener que llamarlo al pastor Pedro Ortiz, vive Cristo para siempre, para contarle lo que me está sucediendo, vive Cristo para siempre. Luego de eso, hay poder en la sangre de Cristo, me pongo boca abajo, porque a mí me gusta dormir boca abajo, con la cabeza hacia la pared. Entonces, cuando yo tengo la cabeza hacia la pared, pero estoy despierta, solo tengo los ojos cerrados, pero estoy despierta dentro de mí, vive Cristo para siempre. Entonces escucho una campana, escucho en mi casa un tin, como un timbre, tin, tin, y cuando veo que me arropan, vive Cristo para siempre. Por este lado izquierdo hay poder en la sangre de Cristo. Y cuando veo que ese peso cae sobre mí,
vive Cristo para siempre. Y yo estoy despierta, vive Cristo para siempre, porque solo tenía los ojos cerrados, pero estoy despierta, todavía no concilio el sueño. Estoy despierta dándome cuenta y escuchando todo lo que está pasando. Hay poder en la sangre de Cristo. Cuando veo que me arropan por el lado izquierdo y cuando veo que ese principado vive Cristo para siempre, hay poder en la sangre de Cristo. Abre una boca como la boca del infierno, vive Cristo para siempre, y me comienza a hacer, me hacía en la cara, y lo que botaba con esa cosa que había abierto, su boca que había abierto sobre la mía, sobre mi cara, era un hielo, vive Cristo para siempre. Y eso empezó y durísimo me hacía y me quería ahogar eso. Entonces yo me acordé y lo que comencé fue a clamar y decir, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y comenzó mi espíritu a clamar y comencé a clamar, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y Él está ahí, persistente. Me hacía así, pero lo que botaba ese animal, vive Cristo para siempre. Ese principado, vive Cristo para siempre. De su boca era un hielo que cubría mi cara, vive Cristo para siempre. Y yo estaba ahí, estaba la lucha fue como de 20 minutos, vive Cristo para siempre. Pero en eso que estoy luchando, vive Cristo para siempre, con ese espíritu de alta jerarquía, vive Cristo, con un principado. Entonces veo a mi niña que se está moviendo en la otra cama, y cuando veo que la niña se está moviendo en la otra cama, yo por agarrarla, lo que me viro, vive Cristo para siempre, cuando veo que el peso me cae en la rabadilla, vive Cristo para siempre, en mi espalda, y eso casi me deja sin aliento, vive Cristo para siempre. Y yo seguía, yo ya no miré a mi niña, sino que yo seguía ahí clamando y clamando y clamando. Ya me levanté de ahí, vive Cristo para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. Y cuando me levanté de ese proceso en el cual estaba pasando, comencé a clamar, y las ventanas de mi casa, las cortinas se movían con gran fuerza, vive Cristo. Y un frío comenzó a invadir mi casa, vive Cristo para siempre. Y yo clamaba y sudaba y clamaba, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, hay poder en la sangre de Cristo. Y cuando le pregunto, Señor, ¿qué es esto que me ha atacado? Y me dijo, es una deidad, hermano. Me enfrenté a una deidad, vive Cristo para siempre. Y cuando me dice, ¿sabes cuál es la función de él? Me dice así, la función es enfriar, me dijo, absorber y matar profetas, me dijo. Es una deidad, vive Cristo para siempre. Y dice, y me dijo, es un espíritu de alta jerarquía, vive Cristo para siempre. Y ahí yo comencé a clamar, y yo me paseaba en mi sala de mi casa, yo me paseaba y las ventanas soplaban, las cortinas de mi casa soplaban y soplaban y soplaban, y yo empecé a luchar, y en esa lucha que estoy, cuando veo ese espíritu de alta jerarquía fuera de la casa, vive Cristo. Nosotros tenemos un patio, vive Cristo para siempre, que linda con otro patio, vive Cristo para siempre. Y en ese otro patio tienen un baño. Y cuando lo veo por ahí, porque nosotros tenemos unos árboles de caña, vive Cristo para siempre. Y cuando lo veo así, que está enroscado por ese baño del vecindario, vive Cristo, de la vecina, vive Cristo para siempre. Lo veo así, y cuando lo enfoco, vive Cristo para siempre. Era el mismo, tenía los ojos así, tenía los ojos redondos como el mico, vive Cristo para siempre. Era un principado, una deidad, vive Cristo para siempre. A ella no tenía ropa, lo veo desnudo, vive Cristo para siempre. Pero te vengo a decir que los espíritus de alta jerarquía, los demonios no tienen sexología, vive Cristo para siempre. Estaba desnudo y de su piel botaba un aceite negro, y yo comencé a clamar y comencé a clamar y comencé a clamar. Dios permitió que ese espíritu de alta jerarquía me atacara para que yo lo conozca, vive Cristo para siempre. Pero no solo quedó ahí, vive Cristo para siempre, hay poder. Dios permitió que ese espíritu enviado hacia mí me atacara para que yo lo conociera y él poderme decir quién era, vive Cristo para siempre. Hay poder. Y yo amanecí clamando. Al otro día me fui de esa misma madrugada, el día amaneció, aclareció, vive Cristo para siempre, y me fui a la iglesia y tuve en ayuno, vive Cristo para siempre. Y allá en la iglesia Dios me mostró
mostró toda la película, que es lo que estaba sucediendo. Cuando estoy clamando, vive Cristo, yo sola en la iglesia, vive Cristo para siempre, porque me fui donde una hermana que es líder y le expliqué lo que estaba sucediendo. Le expliqué también al pastor, vive Cristo para siempre, después que llegó a la iglesia, y yo estuve clamando desde la mañana hasta la tarde. Yo clamaba en el piso, vive Cristo para siempre, y en eso que estoy clamando y tengo mis ojos cerrados, cuando veo, vive Cristo para siempre, que me van abriendo una pantalla, vive Cristo para siempre, como un televisor, vive Cristo para siempre, y cuando empiezo a ver a mucha gente, algunas personas, vive Cristo para siempre, y cuando veo un altar, vive Cristo para siempre, y cuando el Señor me dice, mira, Ana, te han hecho un ritual de 25 altares para matarte, vive Cristo para siempre, y cuando yo veía, vive Cristo para siempre, ese altar que ardía con gran potencia, vive Cristo para siempre, velón por un lado, velón por otro lado, y eso ardía, vive Cristo para siempre, y eso ardía. Yo estaba dándome cuenta, pero ellos no me miraban. Yo estaba viendo la película de lo que estaba sucediendo, vive Cristo para siempre, y podía ver al hechicero y podía ver a las personas, vive Cristo para siempre, que estaban en ese lugar. Y cuando le decían las personas al hechicero, mire, póngale una puya aquí, vive Cristo por acá, por siempre, póngale una aquí en el corazón, póngale una en los pulmones, póngale una aquí en el hígado, póngale una acá en los riñones, vive Cristo para siempre. Y en eso que yo estoy mirando y le estoy viendo todo lo que están haciendo en contra de mí, cuando veo ese altar y cuando veo que al lado tenían una muñeca guindada, vive Cristo para siempre, y es al lado de esa muñequita que estaba agobiada, vive Cristo para siempre, había estaba la muerte que estaba así chorreada con un palo aquí en la mano, y yo lo veo, y cuando veo la muñeca y cuando me dice, ¿sabes qué significa la muñeca? Me dijo el Espíritu Santo, ¿tú sabes qué significa la muñeca? La muñeca significa muerte, la muñeca significa tristeza, la muñeca significa destrucción, la muñeca significa miseria, vive Cristo para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, así me dijo el Espíritu Santo. Y cuando ellos le decían al brujo que me matara más rápido, que me metiera aquí, que me metiera en el corazón esa puya, ese alfiler, él le dijo no, porque el corazón de ella está lleno, vive Cristo para siempre. Ahí no. El corazón de ella está lleno, vive Cristo para siempre. La sangre de Cristo tiene poder, porque cuando tú estás lleno de palabra de Dios, porque cuando tú estás lleno del poder de Dios, no hay brujo, no hay hechicero, no hay deidades que pueda matarte, vive Cristo para siempre. Eso te dice el Señor. No hay nadie que pueda matarte si tú estás lleno del Espíritu Santo, si estás cubierto con la coraza del Espíritu, si tienes el calzado, el apresto del Evangelio, el escudo de la fe, con el cual vas a pagar todo dardo del enemigo, vive Cristo para siempre. Todo lo que se ha levantado en tu contra tiene que caer por tierra, vive Cristo para siempre. A mí me hicieron un ritual de 25 altares para matarme, y el brujo les había dicho que en el último altar, vive Cristo para siempre, yo iba a morir, vive Cristo para siempre, pero no fue así, porque mi vida está en la mano de Cristo, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Mi vida está en las manos de Cristo, y Él decide, dice la palabra, que Dios tiene el poder de la vida y Dios tiene el poder de la muerte, papá. Gloria a Dios, hay poder. Mi alma lo alaba al Señor y mi espíritu le adora. Oh, bendito eres, porque en cada proceso es cuando más el Señor ha estado ahí, porque en cada proceso es cuando más cerca lo he sentido, es cuando me ha hablado audiblemente y he escuchado su voz audible, vive Cristo para siempre. Y así durante todos esos días era la guerra. Yo de día ayunaba, vive Cristo, y de noche, vive Cristo para siempre, clamaba. Yo casi no dormía, vive Cristo para siempre, porque vivía clamando porque yo tenía que vencer, y clamaba y clamaba y clamaba, vive Cristo para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. Y cuando el Señor me dijo así, vive Cristo para siempre, ya en la tarde me dijo, el poder del amor te libró. El poder del amor, porque mi corazón estaba lleno del amor de Dios.
Y el poder del amor es el Señor. El poder del amor es el más fuerte. Vive Cristo. Si tú tienes el amor de Dios, si tú tienes amor en tu corazón, si tú tienes el poder del amor, vive Cristo para siempre. No hay diablo, no hay principado, no hay potestades que se puedan resistir. Vive Cristo para siempre. Oh, poderoso eres, Dios mío. Bendito es la gloria de Jehová. Bendita es la gloria de Jehová. Hay poder en la sangre de Cristo. Esa es una deidad la cual me atacó, una deidad, un conjunto de demonios de alta jerarquía. No eran uno, no eran dos, era un conjunto, me dijo el Señor. Es un conjunto de demonios de alta jerarquía. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Y así tuve durante toda esa semana. Yo ayunaba en el día y de noche clamaba, vive Cristo para siempre. Pero cuando llegó el día sábado, en la madrugada a amanecer domingo, la guerra fue más fuerte. Y eso eran como cuando me metían así, como que candela, vive Cristo para siempre. En la parte de los riñones, vive Cristo. Y eso era, usted ha mirado, vive Cristo para siempre. A las vacas las saben marcar con un fierro caliente que primero lo calientan y cuando está rojito, eso la marcan a las vacas. Sí, yo sentía que me metían así esos lanzazos y ¡pum! En la espalda y ¡pum! Y yo clamaba, y yo clamaba, y yo clamaba, Señor, ¿qué es esto, Señor? Mi madre tuvo que meterse 3 días en ayuno porque vio que la guerra era fuerte y las cortinas de mi casa hacían así, la casa fría, y eso las cortinas querían despegarse, vive Cristo, y las cortinas flameaban, vive Cristo para siempre, y yo clamaba porque yo tenía la confianza que yo iba a vencer. Oh, poderoso eres. Y cuando esa misma madrugada del día sábado, yo amaneciendo el domingo, la guerra fue más fuerte y yo amanecí clamando y yo caí arrodillada, vive Cristo para siempre, y decía, Señor, ayúdame, ya no puedo, Señor, pero en mi fuerza no puedo, pero en la tuya sí puedo, Padre, yo sé que voy a vencer. Y cuando ya fue amaneciendo, la guerra fue bajando y caí dormida, vive Cristo para siempre. Y cuando de ahí veo y me habla el Señor, me dijo así, luchaste y has vencido. Y me trajo a recuento toda la historia de Job. Oh, poderoso, 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 poderoso. Y 7 días estuve en la iglesia. Cuando salí de ese desierto de 7 días, salí cansada, quería solo dormir, porque mi carne se sentía debilitada, pero mi espíritu estaba fuerte, mi espíritu estaba clamando, vive Cristo para siempre. Y ahí comencé a escuchar la voz de Dios clarita. 2 días habían pasado y otra vez me acuesto en la cama y estoy de boca arriba. Y cuando me dice el Señor, es un hechicero, Ana, dale con el pie. Vive Cristo para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo, porque yo he tenido guerra fuerte. Algunas veces, mira, las guerras son por tu llamado. Las guerras son por tu llamado, por lo que portas, vive Cristo para siempre. Guerra fuerte, vive Cristo para siempre. Esto es lo que le quería decir, vive Cristo para siempre, que aunque el enemigo haya planificado tu derrota, Dios no va a permitir que te destruya, vive Cristo para siempre. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Aunque te sigan, Dios los va a apartar. Él cayó, esa deidad cayó en el campo de guerra, vive Cristo para siempre. Cristo la venció. La sangre de Cristo tiene poder. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén.